El hambre es un tema a considerar a partir de la perspectiva bíblica y tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para conocer exactamente qué pasa con esta situación que vive la humanidad y lo que Dios dice y propone para solucionarlo. El hambre es peor que una pandemia de virus porque afecta a muchísimas personas y aún más puede llevar a la muerte a muchos más que una enfermedad. En un informe de Fernando García Olmedo que tituló Geografía e Historia Mundial del Hambre, investigación hecha desde los años 1990 al 2015, informa que 800 millones de personas en el mundo padecen de hambre, más 1.000 millones que se alimentan muy mal. Esta es una crisis económica a nivel mundial. Esto va a producir unas alteraciones no solamente desde el punto de vista físico, sino también del emocional. Así que el presente preocupa y el futuro aún más. Observamos que la población crece, pero los alimentos decrecen. Hay un problema a nivel de la producción agrícola y de la producción industrial de alimentos. No hay conductas o no hay políticas públicas que estén enfrentando este gran fenómeno, este gran hecho. Esto está causando en las personas lo que se llama la inseguridad alimentaria. Hay de dos clases, la severa y la moderada. La severa es aquella en la que la persona no cuenta con recursos y no tiene para alimentarse. La segunda, la moderada, es sí hay recursos, pero muy pocos para alimentarse. No hay, pues, un documento que le permita a la humanidad tener derecho a la alimentación. Aquí en Colombia, el periódico El Espectador publicó el 3 de febrero del año 2022 un informe sacado a partir de los datos que da el Banco de Alimentos, donde dicen que 16 millones de colombianos aproximadamente comen 2 o una comida al día. Y esto nos lleva a pensar que la mayoría de la población en Colombia se alimenta muy mal y padece de hambre. Siguiendo con los informes, el periódico El Colombiano, de fecha 21 de septiembre de 2021, presenta un informe dado entre la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que dice: 21 millones de personas tienen pobreza monetaria y en ese periodo de estudio encontraron, entre lo que se sabe, que 209 niños murieron de hambre y, según el Bienestar Familiar, 16.767 niños están en estado de desnutrición. También el DANE publicó unos datos que también hay que tenerlos en cuenta para esta meditación, que el desempleo en Colombia en el año 2021 fue del 13% y esto quiere decir que 3.350 personas en edad de trabajar están sin hacer absolutamente nada. Y sigue el informe que 5.650.000 personas trabajan en la informalidad, es decir, no pueden pensar en que tienen unos ingresos estables para dirigirlos hacia una alimentación. Además de eso, el éxodo de los campesinos a las ciudades hace que la producción agrícola se vaya desmejorando mucho más. Y los que se quedan en los campos, se les dificulta el trasladar los productos hacia las ciudades.
y esto hace que se pierdan las cosechas. Ese panorama sombrío nos lleva a pensar qué hacer en este caso, cómo enfrentar la situación. Y además, si esto sigue así, la situación del hambre va a aumentar en Colombia y en todo el mundo. El hambre, pues, es una realidad, y esa realidad presente y futura la visionó el Señor Jesucristo y se la expresó a los discípulos como una de las manifestaciones de la humanidad o uno de los hechos que van a precipitar su segunda venida. En el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor Jesucristo pues anuncia que el hambre seguirá hasta el final de la humanidad y va a preocupar, por supuesto, a muchísimas personas. Frente a eso, ¿qué hacer? Miremos que el hambre en las personas las pone en un estado psicológico que también hay que pensar. El hambre pues va a producir ansiedad, irritabilidad, depresión, y esto puede conllevar a la toma de decisiones no convenientes. Veamos entonces las causas, aunque ya hemos mencionado algunas, de esta situación. Primero que todo debemos hablar del desempleo. Si el desempleo sube o el desempleo es notorio, pues las personas no van a tener recursos para comprar los alimentos. Segundo, la pobreza. Las condiciones en que vive la persona que no recibe los ingresos suficientes para alimentarse agobian el estado o las condiciones de hambre. La falta de productos agrícolas e industriales para la alimentación, pues son dos de las causas que van a llevar a estos estados. Desde el punto de vista bíblico, vamos a mirar que hay dos causas que hay que tenerlas en cuenta. Uno, el desconocimiento de Dios. Y ese desconocimiento va a llevar a las personas a vivir esa situación de una manera solitaria, de una manera individual, porque no tienen el conocimiento de aquel que provee, de aquel que ayuda, de aquel que interviene para que no tenga estos estados de hambre la persona. Y la otra causa es la incredulidad. No se recurre a Dios porque no se le tiene confianza, no se le cree las propuestas que hace en cuanto a lo que dice en la palabra sobre el hambre y cómo resolverlo. Y esto hace que no se tenga fe, no se ore, no se le clame al Dios que puede proveer los recursos. Eso de que Dios es el proveedor en tiempo de hambre y en todos los tiempos, por supuesto, lo podemos revisar a través de la Biblia y veamos unos ejemplos. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4 y 35, nos muestra cómo Dios, viendo el hambre del pueblo de Israel, provee para ellos un alimento especial y esta población puede superar el tiempo de hambre. La cita dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Observemos cómo el Señor decide enviar desde los cielos un pan especial para el pueblo que en el desierto no tiene, por un lado, alimentos, porque ya se le acabaron todos aquellos que traían de Egipto. No tiene cosechas, no tiene un lugar donde comprar alimentos y probablemente no tiene recursos para estos.
Dios pues toma la mejor decisión y sabiamente establece en los cielos, podríamos decir, una fábrica de alimentos y un alimento especial. El maná, pan del cielo, un alimento nutritivo, un alimento de las condiciones para mantener al israelita en buenas condiciones físicas porque debía seguir caminando hasta encontrar la tierra prometida, y un alimento que le iba a permitir salud. Dios mandó, en este caso, un alimento desde el cielo porque no se podía conseguir en la tierra o fabricar en la tierra para que estas personas pudieran alimentarse durante todo el tiempo. ¿Y cuánto fue el tiempo en que Dios los alimentó? Veamos el versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años. Dios dando el alimento a este grupo de personas. 40 años Dios siendo fiel, dándole los alimentos para que ellos no sufrieran de hambre. Es un gran hecho, es un gran ejemplo de lo que Dios hace cuando Él escucha el clamor, los ruegos de la población que pide alimentos porque tiene hambre. En el libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 25, dice lo siguiente respecto al hambre. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Observemos cómo aquí muestra a un Dios que provee alimento a todo ser viviente. Y lo hace por misericordia, porque siente compasión por las personas que padecen de hambre, porque tienen esa gran necesidad, teniendo en cuenta que no tienen los recursos, que no tienen trabajo, y Él interviene para darle los alimentos que necesita la población o las personas. Veamos otro ejemplo especial de cómo vemos al Dios como proveedor en tiempo de hambre. En el libro de Lucas, capítulo 9, los versículos 16 y 17, presenta la intervención del Señor Jesucristo cuando una población numerosa tiene hambre y Él soluciona el problema. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Un grupo de personas habían seguido al Señor Jesucristo. Querían escuchar su palabra, querían aprender de cómo es el reino de los cielos, cómo es que Dios es el dador de la vida, el dador de la salvación, el que perdona, el que da vida eterna y a la vez el sustentador. Aquí la población no está interesada en ir a sus casas a comer, no busca alimentos y está con hambre. Han pasado varios días con el Señor Jesús, por lo tanto tienen hambre y ¿qué hacer para que ellos se alimenten, para que compren alimentos, para que se puedan sostener? Entonces el Señor Jesucristo, obrando en misericordia, sintiendo compasión por ellos, toma a unos panes y unos peces que traía un chico y los multiplica para que puedan comer muchísimos, más de 5,000 personas. El poder del Señor Jesucristo y la misericordia de Dios se juntan para solucionar un problema de hambre que tiene dicho grupo. Y fue tanta la comida que sobró muchísimo alimento. Y miren lo interesante, tanto sobró que lo recogieron y probablemente lo llevaron a sus casas para alimentarse mientras podían cocinar o preparar. Otro ejemplo, pues, hermoso y especial de lo que Dios
en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, puede hacer por una población que en un momento determinado o que tiene hambre y Él ayuda a solventar. Aquí podemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué le da el maná a los israelitas? ¿Por qué estas palabras de la Biblia se dan a ciertos grupos determinados? ¿Por qué el Señor Jesucristo alimenta a los que le siguen y a los que le buscan? Estas respuestas las vamos a entender cuando planteemos que Dios va a ayudar a sus asociados, a los que creen en Él, a los que le buscan, a los que le claman, a los que ponen toda su confianza en el Todopoderoso. Esto lo plantea también la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 10, versículo 3, dice lo siguiente: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Este texto nos da una esperanza en que el Señor, al ver al justo, no lo dejará padecer de hambre. Aquí el justo es aquel que tiene comunión con Dios, que le cree a Dios, que conoce a Dios y su misericordia y su amor y su poder, y en esa relación tan especial, en esa seguridad que tiene esa persona llamada justa, logrará que Dios le provea de los alimentos para que no padezca de hambre. Le provea también los recursos económicos para comprar los alimentos. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 10, otro texto que nos lleva a considerar el cómo es que al asociarse con Dios, al relacionarse con Dios, al depender de Dios, Él, en respuesta, no nos deja padecer de hambre. Isaías capítulo 49, versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. También este texto afirma que Dios tendrá misericordia de aquellos que están en las manos de Dios, bajo la cobertura de Dios, creyéndole y esperando y confiando y clamando en aquel que todo lo puede y que todo lo da. En el libro de Mateo capítulo 6 encontramos otra cita que nos asegura que si ponemos la fe en el Señor, la confianza en Dios, solventará la situación cuando se presente el hambre. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí nos exhorta el Señor Jesucristo diciendo, no se afanen, no se preocupen, no tengan temor en los tiempos de hambre. Cuando les llegue una necesidad, cuando no tengan los recursos, no se preocupen, clamen a mí, búsquenme, busquen a Dios. Pero además les dice, es que Dios conoce el estado en que viven, sabe qué necesidad tienen y Él va a solucionar, Él va a dar, Él va a permitir que estos estados no se prolonguen o lo va a solucionar de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de lo que le pasa a la persona cuando está en estas condiciones. Conclusión de este mensaje. El hambre sí es una realidad. El desempleo, la pobreza, todo eso lo conoce Dios. Pero Él anima a que le busquemos de corazón, a que aprendamos de Él, de saber que Él es el proveedor todopoderoso, que en tiempo de hambre Él va a proveer todas las cosas que necesita aquel que le busca, que le ama, que le teme. Que dejemos
la incredulidad, que tengamos fe en Él, que tengamos confianza en Él. El hambre es una realidad y continuará siendo una situación grave para la humanidad. Aprendamos también que todos aquellos asociados a Dios no padecerán de hambre. En otras palabras, Dios no los desamparará. Dios estará con ellos y Dios dará de los cielos o aquí en la tierra los recursos y los alimentos para que no padezcan. Pero también hay que considerar en esta conclusión que es importante lo que se dice en el Salmo 23, versículo número 1. Este es un salmo que muchas personas repiten sin estudiar lo que significa y lo que debemos hacer para mantenernos dentro de ese grupo, dentro de esa viña, dentro de ese redil. Versículo número 1 del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo más importante de este comienzo, de esta introducción del Salmo, es que si hemos puesto a Dios como nuestro pastor, si somos sus ovejas, si pertenecemos a su rebaño, entonces se dará lo que dice el Salmo 23. No es repetirlo por repetirlo, no es ponerlo sobre una mesita o sobre un atril y memorizarlo, no. Es entregar la vida a Dios, es decirle: tú sé mi pastor, tú sé mi Señor. Y entonces ese pastor lo va a llevar a pastos, lo va a llevar a aguas y nunca va a faltarle el alimento a esa oveja que pertenece al redil de Dios. Esto es fundamentalmente entenderlo para no padecer de hambre. Y la aplicación la encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Unas palabras de Dios para establecer los que son de Él, los que no son de Él, sus siervos y los que no quieren estar con Él, servirle a Él. Los que no quieren asociarse con Dios, los que no buscan a Dios para que Dios los ayude, para que Dios los cuide y les provea en tiempos difíciles. Esta aplicación nos lleva a pensar lo siguiente: si tenemos un empleo, si tenemos un negocio, pues démosle gracias a Dios porque Él nos los ha permitido para tener los recursos necesarios y poder alimentarnos. Si en cualquier momento no hay empleo o fracasamos en el negocio, apelemos a Dios, busquemos a Dios, entreguemos la situación a Dios y Él se encargará de hacer provisión para nosotros. Aquellas personas que no son asociadas a Dios, que son incrédulas, que no le buscan para que Él sea su proveedor, este es el tiempo de hacerlo, porque vendrán tiempos difíciles, tiempos complicados. Si estás pasando por necesidades económicas, si no hay trabajo, si tú y tu familia están pasando hambre, clama al Señor. Busca al Dios Todopoderoso y Él, con su misericordia, te va a escuchar y te va a ayudar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.